Buenos días a todos y a todas. Soy Clara González Juan, alumna del Máster en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo, y a continuación os voy a mostrar mi investigación sobre la contribución de las prácticas restaurativas en la prevención del acoso escolar en alumnado con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista. A continuación, pasamos al primer apartado. La población de este estudio son 9 alumnos de la etapa de transición a la vida adulta e inserción laboral de un centro concertado de educación especial de Mallorca. Los alumnos pertenecen al mismo barrio del centro, que es un barrio multicultural, también a diferentes zonas de la ciudad y a otros municipios. Son 2 chicas y 7 chicos entre 16 y 20 años. Todos están diagnosticados de discapacidad intelectual, tienen más del 33% del grado de discapacidad reconocido y 3 de ellos tienen TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y 2 tienen TEA. La intervención está basada en el Manual de Prácticas Restaurativas de Smith, en el cual se presentan prácticas restaurativas formales e informales, que las veremos más adelante, y se aplican durante 3 semanas. El método de comparación se lleva a cabo con la aplicación de 2 test, el test de acoso y violencia escolar y socioescuela, los cuales se aplican en 3 momentos diferentes. El primero, el previo a la no intervención con las prácticas restaurativas. El segundo, previo a la intervención con las prácticas. Y el final, que se realiza después, posteriormente, a la aplicación de las prácticas restaurativas. Los resultados que se esperan obtener tienen que ver con la adquisición de herramientas para resolver conflictos, un descenso de las agresiones, conocimiento por parte del profesorado de los roles sociales del grupo y la finalidad última, que es la prevención del acoso escolar. ¿Qué nos dicen las evidencias empíricas? Bueno, como sabemos, las prácticas punitivas, las cuales tienen el castigo como el centro, se ha demostrado que empeoran el comportamiento, o sea, tiene el efecto contrario. Por tanto, la justicia restaurativa se centra en prevenir y gestionar el acoso escolar y en promocionar un comportamiento prosocial en el alumnado, cultivando sus relaciones y ofreciendo herramientas pacíficas, para resolver los conflictos. Dentro de la justicia restaurativa están las prácticas restaurativas, en las cuales se incluyen círculos para solucionar conflictos, conversaciones restaurativas informales y círculos formales para incidentes más graves. ¿Qué beneficios aportan las prácticas restaurativas? Tenemos evidencias sobre esto, que son principalmente las del ODI. A través de un análisis comparativo de más de 70 estudios, evidenció que sus efectos en los centros educativos pueden ser, por ejemplo, una mayor habilidad para manejar el comportamiento, para resolver los conflictos de manera pacífica, disminución de conductas de riesgo en el alumnado, promoción de relaciones positivas, descenso del absentismo, de la desigualdad entre los alumnos y el desarrollo de habilidades asertivas. Bueno, ¿por qué es esencial encontrar una herramienta para prevenir el acoso escolar? Como dicen los estudios, por ejemplo el de Farmen, las alumnas con discapacidad son casi 5 veces más propensas a ser víctimas de acoso escolar que alumnas sin discapacidad, mientras que los alumnos, chicos con discapacidad, tienen 3,2 veces más riesgo de ser víctimas de acoso. Vela y López nos dicen que las personas con discapacidad intelectual, debido a las características asociadas de su condición, son uno de los grupos más vulnerables, tanto educativa como socialmente. En el tercer apartado encontramos, en primer lugar, los objetivos, que son principalmente 2. La prevención del acoso escolar en alumnado con discapacidad intelectual y autismo, y el segundo, observar la efectividad de las prácticas restaurativas para la prevención del acoso escolar con este alumnado. En el primer objetivo encontramos 2 objetivos, que son identificar a las posibles víctimas del acoso escolar y también identificar a los alumnos prosociales. Y en el segundo objetivo
Queremos también analizar la evolución del clima del aula y la autoestima del alumnado. Los participantes son estos 9, que encontramos 2 chicas y 7 chicos, como ya he dicho, entre 16 a 20 años, 3 de los cuales tienen TDAH, estos 3 de aquí, y 2 tienen trastorno del espectro autista, y todos los demás también tienen diagnosticada discapacidad intelectual. Los instrumentos de evaluación que se usan son Sociescuela y el TestAbe. Bien, Sociescuela es un sociograma en línea que nos permite ver a los alumnos prosociales y a las víctimas de acoso y quiénes han sido sus testigos también. Entonces, aplicándolo en 3 momentos diferentes, queremos observar una posible evolución. Y el test de acoso y violencia escolar, TestAbe, es un test estandarizado de 94 ítems que también nos permite ver qué alumnos son víctimas de acoso escolar. Sus preguntas están relacionadas con la autoestima, con el nivel de salud mental, con agresiones físicas, verbales que puedan estar sufriendo, etc. Otro material que se usa es el Manual de Prácticas Restaurativas de Smith. Es un material, creo, muy útil para los centros educativos, sobre todo porque está muy bien explicado y es muy visual, con materiales, es decir, nos ofrece dinámicas, actividades, guiones. Encontramos principalmente, que es lo que se ha usado, prácticas restaurativas informales, como las de escucha, activa, empática. Por ejemplo, se ha usado la dinámica El autobús, declaraciones afectivas, en las que se separa la acción del sujeto, preguntas restaurativas para hacer reflexionar a los alumnos sobre su comportamiento, sobre sus sentimientos, y reuniones restaurativas espontáneas, que son aquellas que se realizan en el mismo momento en el que ha habido un conflicto para que no empeore. En segundo lugar, encontramos las restaurativas formales, donde vemos los círculos restaurativos que se han llevado a cabo una vez por semana y son círculos que pueden tratar temas de actualidad, temas de interés por parte del alumnado. Pueden ser para hablar de sentimientos, emociones. Hay un poco de libertad para hacerlos. Y finalmente, las reuniones restaurativas son las prácticas más formales de todas, para conflictos muy graves y tienen un facilitador que es el que guía la reunión. El procedimiento se ha llevado a cabo a lo largo de 7 semanas, como se observa en este cronograma. En la primera semana se entregaron los consentimientos informados, en la segunda semana se recogieron y en la segunda, vemos que también se aplicó por primera vez el TestAbe y Sociescuela. Se llevó a cabo el proceso de no intervención durante 3 semanas, acabando en la 4 con la segunda aplicación de los test. En la quinta semana se empezó la intervención con prácticas restaurativas, acabando en la 7ª con la tercera y última aplicación de los 2 test. ¿Qué resultados se han obtenido? Bien, gracias a Sociescuela podemos obtener a las posibles víctimas de acoso escolar y a sus testigos. Por ejemplo, tenemos a JH, que identifica con un perfil muy activo. En el periodo de pre-no intervención se autodeclara como víctima de acoso y tiene un testigo. Y en las 2 posteriores también, teniendo testigos diferentes en cada aplicación de los test, cosa que llama la atención. JL, por ejemplo, tiene 2 testigos, el mismo, en los 2 periodos anteriores a la aplicación de prácticas restaurativas, con un perfil muy pasivo, y EC, con un perfil pasivo, en la etapa de aplicación de las prácticas restaurativas, tiene 2 testigos. Ahora veremos que con el TestAbe surge una contradicción con esta alumna. Bien, ¿qué resultados obtenemos con el TestAbe? El participante JH es identificado como una posible víctima de acoso escolar, tanto en este test como en Sociescuela. Únicamente disminuye el hostigamiento en el periodo posterior a la aplicación de prácticas restaurativas y aumentan todos estos ítems: la exclusión social, la intimidación, la agresión física, la manipulación social, la autoimagen negativa y el autodesprecio y la distimia.
¿Por qué? Justamente después de aplicar las prácticas restaurativas. Bueno, puedo decir una posible explicación, y es que este alumno, justo en el periodo anterior a las prácticas restaurativas, tuvo una situación familiar que ha hecho que esté mucho más nervioso. Ya era un alumno que iniciaba conflictos, por eso digo que puede ser una posible víctima de acoso escolar, se tiene que seguir observando, pero él mismo es un alumno que inicia conflictos, tanto de manera con agresiones verbales, con agresiones físicas, provocaciones a sus compañeros, y todos estos comportamientos han aumentado después de su problema familiar, por decirlo así. Entonces es un alumno que nos ha dado una contradicción, supongo que por cosas propias, por personales, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa con el resto de alumnos? He seleccionado 3 más. DH, por ejemplo, vemos que disminuyen las agresiones verbales, las físicas y la exclusión social. El participante MV, alumno prosocial, identificado por socioescuela, también disminuye la exclusión social, la intimidación y las agresiones físicas y verbales. EC, una alumna con la que también surge una contradicción. Según socioescuela, puede ser una posible víctima de acoso escolar, también se identifica como alumna prosocial. En cambio, el test AVE nos dice que después de las prácticas restaurativas disminuyen las agresiones, la manipulación social, el hostigamiento, la autoimagen negativa y la distimia. Por tanto, resultados generales. Quedan identificados los alumnos prosociales, las posibles víctimas de acoso escolar, y con la flecha verde vemos los que han obtenido resultados positivos gracias a las prácticas restaurativas, que han sido 3. Uno de ellos presenta lo contrario a lo esperado, con la flecha naranja, y 3 de ellos, 4, no muestran cambios significativos. Desde un principio no tenían ítems, no saltaban los ítems sobre acoso escolar, ni han saltado en ningún momento. ¿Cuáles son las repercusiones futuras que puede tener este estudio? Primero cabe mencionar las limitaciones. La primera de ellas es el test AVE. Es un test estandarizado, muy sencillo de usar, pero es un test de pago. El manual cuesta bastante dinero, más luego cada corrección del test es en línea, también cuesta 5 euros. Yo creo que sería recomendable por parte de los centros educativos tener su licencia y poderlo aplicar en caso de que sea necesario. En mi caso, lo que se ha hecho ha sido escoger unos cuantos ítems relevantes y observar su evolución a lo largo de los 3 momentos de aplicación del test. Una segunda limitación ha sido el número de participantes. Actualmente en el estudio hemos tenido 9 participantes, pero sí que es verdad que se esperaba una mayor participación, de entre 10 a 15. Obviamente ha sido una participación voluntaria y luego también ha habido alumnos que han querido participar, pero sus familias han preferido que no fuera de esta manera. También, al haber solo 2 chicas, no se ha podido estudiar su relación, la relación del acoso escolar y la discapacidad intelectual con las prácticas restaurativas. Por último, otra limitación ha sido el tiempo. Creo que sería muy recomendable que las prácticas restaurativas se aplicaran durante todo un curso escolar para ver mejor su evolución. Creo que 3 semanas no son suficientes para ver cambios del todo significativos en las relaciones, en las habilidades sociales. Entonces, sería aconsejable un periodo mucho más largo. En cambio, ¿qué elementos positivos tiene esta propuesta? Considero que las prácticas restaurativas son muy útiles para trabajar elementos propios del currículum. Por ejemplo, el currículum de las Islas Baleares, marcado en el decreto 31/2022, que viene marcado por la LOMLOE, tiene diferentes competencias clave que se trabajan en las prácticas restaurativas. Por ejemplo, la competencia en comunicación lingüística a través de la comunicación oral, signada, escrita, la competencia plurilingüe si se trabajan en otras lenguas, la competencia digital, por ejemplo, tratando temas relacionados con la seguridad digital,
la competencia personal, social y de aprender a aprender, con el autoconocimiento, la reflexión sobre uno mismo, la ciudadana también súper importante para trabajar de manera cívica con los demás, trabajar los derechos humanos, la emprendedora aportando nuevas ideas y proyectos en conjunto y finalmente la competencia en conciencia y expresiones culturales, debatiendo, por ejemplo, sobre diferentes puntos de vista del alumnado, las diferentes culturas que tienen cada uno de ellos, religiones, etc. Otro punto positivo de las prácticas restaurativas es que está basada en los principios de la educación inclusiva, y es que todo alumno puede verse beneficiado de ellas con los apoyos necesarios. Por ejemplo, un alumno que tiene una comunicación diferente a la oral puede usar sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, como sean pictogramas o el uso de su propio comunicador. También creo que más que apoyos individuales, individualizados, mejor dicho, por ejemplo, si un alumno con TEA necesita trabajar habilidades sociales, no se le va a hacer una adaptación individual para que él solo trabaje las habilidades sociales, sino que, por ejemplo, con las prácticas restaurativas se pueden trabajar las habilidades sociales no solo en él, sino en todo el grupo. Entonces creo que puede ser muy interesante. Y bueno, ya para acabar, después de haber expuesto las limitaciones que ha tenido este estudio, su posible utilidad, sus repercusiones futuras, cabe destacar que se han cumplido los objetivos esperados. Hemos identificado al alumnado prosocial, a las posibles víctimas de acoso y también hemos visto una evolución respecto al clima del grupo y a la autoestima de todos los alumnos. Es decir, ¿hemos conseguido la prevención del acoso escolar? Yo creo que en parte sí, pero como digo, sería necesaria una intervención con prácticas restaurativas mucho más larga en el tiempo. También creo que sería muy interesante aplicarlas en un aula ordinaria con la diversidad que haya en ese grupo y también observar el trato que recibe el alumnado con discapacidad o necesidades específicas, necesidades educativas especiales, perdón, respecto a antes de usar prácticas restaurativas y posteriormente a su uso. Ya en último lugar, os dejo las referencias bibliográficas usadas a lo largo de la presentación y agradecer vuestra atención y espero que os haya aportado este estudio algo nuevo y sobre todo algún aprendizaje nuevo. Gracias.